Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Ya olvidaste quién dejó a quién? Y si quitamos la palabra ex de ahí, ¿qué tal si Pete vuelve? No digas más, interrumpió Creed a mitad de la frase. Habló con voz firme. Resolveré el asunto que pediste, pero esta será la única vez que te ayude y no nos veremos nunca más. Borra mi número de teléfono, no es una petición. La voz de Creed no era estridente, sino firme y seria, dejando claro que no estaba bromeando. Pete miró a los ojos de Creed y sonrió de una manera que parecía burlona. ¡Qué dolor! ¿Me llamas para decirme esto en el mismo lugar donde tuvimos buenos recuerdos juntos? Acostúmbrate. Al principio puede doler un poco, pero después te insensibilizarás. Tengo algo que quiero que te lleves contigo. Kit sacó 2 boletos de su bolsillo. Estaban listos y parecían viejos por haber estado guardados en un libro durante muchos años. Los puso sobre la mesa frente a Pete. El primer dinero que ganamos juntos. Lo guardé como recuerdo porque fue un recuerdo, pero ahora creo que es mejor no hacerlo. Aparte de que Creed nunca perdonó a Pete, ahora probablemente lo odia aún más, ¿verdad? Decepcionado, eso es todo. Creed negó con la cabeza, incluso más que cuando me dejaron, y me preguntó qué me pasaba en ese momento. ¿Por qué no podía ver y me enamoré de alguien así? Pete giró la cabeza hacia otro lado y miró fijamente a lo lejos. La expresión y la actitud que mostraba confianza antes se desvanecieron. Está bien, es comprensible. Con una traición y luego seguir con un chantaje por segunda vez, si Pete estuviera en tu lugar, probablemente estaría furioso hasta la muerte también. Pero Pete quiere decirle algo a Creed. Pete respiró hondo antes de continuar. En realidad, había otras personas a las que Pete podía pedir ayuda con eso, pero la razón por la que Pete eligió venir a Creed, la primera razón es porque Pete lo extrañaba, quería ver la cara de Creed una vez más. La segunda razón es porque Pete quería saber si todavía tenía alguna oportunidad. Creed se quedó atónito ante las palabras del otro, pero ahora Pete sabe que no la hay. Ese guayu, Pete no quiere lastimarlo, solo estoy celoso de que él reciba el amor de Creed, pero en el fondo, incluso siento pena por él, porque probablemente no tengo futuro con Creed. ¿No es demasiado decir eso? ¿O no es cierto? Cuando terminamos, probablemente pensaste que eras la víctima, ¿verdad? El que fue dejado, aunque tú tampoco pensaste en mantener nuestro amor duradero, actuaste como si Pete no fuera parte de tu vida, manteniendo a Pete en secreto, sin que nadie lo supiera. No me diste la oportunidad de conocer a tus padres, ni siquiera como tu amigo. En ese entonces ambos estábamos estudiando. ¿Qué querías, Pete? ¿Y si fuera ahora, sería diferente? No, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Toda mi vida? ¿O tengo que esperar hasta que tu padre muera? Pete, lo siento. Pete no quería decirlo tan fuerte. Pete bajó la cabeza. Las manos que estaban entrelazadas sueltamente ahora se apretaban con el arrepentimiento de haber hablado de más. Lo siento de verdad. Separámonos de aquí, dijo Creed. No nos demos más malos recuerdos. Está bien. Pete asintió. Creed se levantó. La ira había desaparecido por completo, dejando solo resignación. Mientras estaba a punto de irse, Pete habló. En ese entonces amaba a Creed, pero no lo suficiente como para tirar mi futuro por la borda y elegir a Creed. Lamento haberte lastimado ese día, pero si pudiera retroceder en el tiempo haría lo mismo. Creed salió. La vista desde aquí era hermosa con las luces nocturnas después de la puesta del sol, pero aún se podía ver el curso del gran río serpenteando entre los rascacielos. Ambos se separaron ahí, dejando que su primer amor fuera como un río que fluye, que no puede ser revertido. Mientras Creed conducía, recordó las palabras de Rose antes, que temía que ayudara a Pete por nostalgia. Creed admitió que todavía tenía sentimientos por Pete, pero no de la forma en que quería reconciliarse. Su corazón había tenido a Pete ahí dentro durante mucho tiempo, estaba vacío, como una habitación vacía con la puerta cerrada.
Pero ahora Creed piensa que está entreabriendo esa puerta para dejar entrar a alguien. Ha estado sucediendo por un tiempo, solo que él finge no darse cuenta. El hecho de que Pete haya interrumpido en su vida esta vez no solo trae dolores de cabeza, también hay otras cosas mezcladas ahí. En el momento en que Creed vio la foto que Pete le envió, estaba furioso. Al principio se dijo a sí mismo que era porque Pete lo amenazaba con algo relacionado con su padre. Pero eso no era todo. Grit pudo manejar esa parte de sus sentimientos y no dejó que Pete lo controlara. Pero era la parte relacionada con Wayu la que hacía que su corazón ardiera como fuego. Estaba claro que le importaba a Wayu, le importaba más de lo que pensaba, y ahora no podía huir de sus sentimientos. Grit cambió de ruta repentinamente, giró el coche hacia otra dirección, hacia la calle Cylon. Probablemente le tomaría un tiempo llegar al bar de anfitriones donde Guayu trabajaba, pero aún quería ir. Grit estacionó al borde de la calle frente al bar de anfitriones, miró hacia el callejón bullicioso, iluminado por luces y lleno de gente. Guayu probablemente estaba ahí, preparándose para trabajar. Guayu era una persona de la noche, viviendo una vida arriesgada y expuesta a asuntos oscuros y turbios, pero Grit sentía que su vida en este aspecto era aún más oscura. Guayo era como una luz. Grit se sonrió a sí mismo. Se sintió sorprendido de estar haciendo esto, conduciendo solo para mirar el edificio.